Listo. Bueno, vamos a iniciar, digamos que recordando un poco el tema de... Profe, espere que no lo oigo. Va a tener que ponerme los audífonos y ver la película y leer. No, es que voy a ver qué va a decir él. Ya, ahora sí se escucha. Me escriben en el chat, recuerden, me escriben en el chat. Vamos a iniciar recordando un poquitico, digamos que lo que se hizo en la semana anterior de derivadas, como ese concepto básico. La idea de hoy es que hablemos de las tres reglas de derivación. Tenemos que hablar de la regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena, que ese sí ninguno lo alcanzó a mencionar la semana pasada. Este tipo de derivación pues es muy importante porque ustedes van a notar que para el próximo semestre sí o sí lo van a tener que hacer. Entonces vamos a recordar lo siguiente. Si nosotros hablamos de derivadas, debemos recordar que... Jenny me dice que no escucha. ¿El resto sí me escuchan o no me escuchan? Porfa, me escriben en el chat. Si 2 o 3 me escuchan, entonces entendería que sí. Sebastián dice que sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no. Entonces Jenny... Ok, sí, sí. Ahí sale que sí. Voy a decirle a Jenny que debe ser el parlante de ella. Ya. Entonces, si nosotros hablamos de derivadas, debemos recordar que la derivada es un límite. Entonces, como límite, uno diría que si uno tiene una función f de x, la derivada de esa función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero ese límite, visto de esa manera, significa que necesita un proceso muy largo. Entonces, lo que nosotros hablábamos la semana anterior fue de que era más sencillo tener en cuenta unas reglas de derivación. Y con esas reglas, entonces podemos hacer las derivadas mucho más rápido. Bueno, vamos a recordar aquí un ejemplo. Vamos a recordar aquí un ejemplo. Bien, en ese ejemplo nosotros vemos que es un polinomio. Entonces, por ser polinomio, tenemos que tener en cuenta la fórmula de derivación del polinomio. La fórmula de derivación de un polinomio es la siguiente. Si una función es de esta forma, x a la n, pues su derivada, y' es bajar el exponente a multiplicar y a dicho exponente restarle 1. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que eso era lo que hacíamos la semana anterior. Casi que esa es la fórmula básica. Entonces vamos a hacerlo ahí con esta función. Como esa función se llama f, entonces la derivada sería f'. Entonces en el primer caso, vamos al exponente a multiplicar, 3 por 3, 9, y le restamos 1 al exponente. Como tenemos 3, me queda al cuadrado. Menos, bajamos el 2 a multiplicar, entonces 2 por 5, 10, y le resto 1 al 2, me queda x a la 1. Menos, entonces el 6 tiene una x que tiene como exponente 1, entonces sería 1 por 6, 6, y ese x a la 1 quedaría como x a la 0, y recuerden que el x a la 0 no se escribe, o sea que quedaría solamente 6. Quedaría como decir x a la 0, y el 8 quedaría como multiplicado por 0, pero esos dos últimos se pierden. Bueno, y quedaría así. Bien, algunos me están diciendo que se entrecorta, que no se escucha.
Yo creo que la más fácil sería que todos deshabiliten el video, como son muchos participantes, ya somos 30, deshabiliten los videos para que la cámara para que de pronto la red sea más estable. ¿Sí? Entonces que únicamente quede el mío para que fluya más, a ver si de pronto se escucha mejor la conversación. ¿Listo? Ahí, tenemos ahí. Ya nomás no conectada, está explicando lo que yo vi del señor. Ya. Listo. Bueno, espero que ahora sí se escuche mejor. ¿Sí se oye mejor? Esperemos que sí. Bien. Sí, mejor. Ok. Vamos a tomar otro ejercicio. Vamos a tomar otro ejercicio. Cuando nosotros hablamos de polinomios, resulta que esos polinomios pueden ser de distintas formas. Podríamos, por ejemplo, tener un polinomio que tenga exponentes negativos, tenga exponentes fraccionarios, y eso pues nos genera una serie de pasos un poco diferentes. Entonces, en ese caso, pues igual procedemos de la misma manera. Procedemos de la misma manera. Bajamos a multiplicar el exponente, 3/5. Recuerden que multiplicar una fracción por un entero significa multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Numerador con numerador, 4 por 3, 12. Y denominador con denominador sería el 1 que está debajo del 4, que sería 1 por 5, 5. Y al exponente tenemos que restarle 1. Recuerden que restar 1 en una fracción significa coger el numerador y restarle el denominador. Es decir, es como si yo cogiera 3 menos 5. Si yo a 3 le quito 5, pues me queda menos 2. Y el denominador siempre va a ser el mismo. O sea, menos 2/5. Listo listo el primero, menos, bueno, aquí este menos quedaría menos 2 del exponente por menos 2 del coeficiente. Menos por menos, más, y 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. X, y como al exponente debemos de restarle 1, entonces queda menos 2 menos 1, por eso quedaría menos 3. Recuerden que si yo tengo menos 2 menos 1, son signos iguales, y por ser signos iguales, entonces se suman. Se suman, pero siempre conserva el signo mayor. En este caso, pues menos. Ambos son negativos. Ok. Entonces, listo. Ahí ya tenemos nuestra derivada resuelta. Sin embargo, una propiedad o digamos que una manera de escribir correctamente en matemáticas es no tener exponentes negativos ni tampoco tener exponentes fraccionarios. Entonces, debido a esto, nosotros aplicamos las propiedades que ya ustedes conocen. Entonces, ¿las propiedades cuáles son? La primera dice que si yo tengo un exponente negativo, significa que ese exponente, que esa expresión, como en este caso esa expresión va a cambiar de lado en la fracción. Es decir, en este caso, x está en el numerador, entonces se va a poner en el denominador. Con el mismo exponente, o sea, 2/5. La única diferencia es que cambia de signo. Y arriba quedaría un 1. Ahora, si nosotros tenemos ese exponente en fracción, entonces lo podemos convertir a radical. En este caso, ese radical se convierte de la siguiente manera. Como es 2/5, lo que hacemos es lo siguiente. El 2, que es el que corresponde a x, se conserva en la x a la 2. Pero el 5 que está en el denominador pasa a convertirse en radical. Sería raíz quinta. Y listo. Y ahí hemos convertido el primero. En el siguiente, más 4,
En el siguiente, pues sucede lo siguiente. En esta expresión vemos que el exponente también está negativo y por ser negativo se va a poner debajo de la fracción, o sea, en el denominador. ¿Listo? Y lo que hacemos es que el exponente cambia de signo. En este caso, como ese exponente no tiene fracción, pues simplemente queda así. Queda así. Nosotros podemos involucrar las fracciones o los coeficientes dentro de estas dos expresiones. Es decir, yo podría escribir algo como 12 sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrado, más 4 sobre x a la 3. Y ahí terminaría el ejercicio como tal. Bueno, por ahí me dicen que casi no. Voy a repetir, voy a hacer otro ejemplo. Voy a borrar acá. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí queda grabado. Entonces apenas termine, yo subo el video en YouTube y ahí ustedes van a poder repasar, pues si de pronto tienen algo por repasar. Voy a repasar. Vamos a hacer otro. Digamos que tenemos... algo así. Listo. Aquí hay que tener en cuenta, voy a poner las propiedades aquí a un ladito. Hay que tener en cuenta estas dos propiedades. La primera es la propiedad de los radicales. Y dice lo siguiente. Observen que aquí tengo x a la m y sigue siendo x a la m. Lo que se está cambiando es el radical. Si es raíz enésima, entonces simplemente ese n se va a convertir en el denominador del exponente. Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es cuando el exponente es negativo. Generalmente cuando el exponente es negativo, lo que hacemos es ponerlo en forma de fracción. Y lo que hacemos es cambiar el signo del exponente. Básicamente lo que uno dice ahí es que cuando la x o la variable como tal se encuentra en el denominador, uno la puede subir con signo contrario. Eso es lo que pasa. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces vamos a aplicar esas dos propiedades. La primera, en este caso, lo que vamos a hacer es reescribir. Es decir, no vamos a derivar, vamos a cambiar la función como está ahí, utilizando esas dos propiedades que están al lado derecho para que ahí sí la podamos derivar. Entonces, al reescribirlo, todavía sigue siendo f de x. 3/4 pues es el coeficiente, no cambia. Y aquí es donde vamos a aplicar la primera propiedad. Si miramos la del lado derecho, entonces vemos que dice x a la 3, sigue siendo x a la 3. Y el exponente, el índice de la raíz, que en este caso es 5, bien, se convierte en el denominador del exponente. Es lo único que cambia. Más 8x, y observamos que en el segundo término el x está en el denominador, entonces para poderlo subir, cambiamos el signo del exponente. Como yo tengo un 4 positivo, me quedaría 4 negativo, y ya está. Ya he reescrito mi función, y ahora sí la voy a poder derivar. Entonces vamos a derivar. Como es derivada, ya vamos a escribir f' de x. De nuevo, las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 3 por 3, 9, y 4 por 5, 20. Listo. Para a una fracción restarle 1, escoger el número de arriba y restarle el número de abajo. En este caso, sería 3 menos 5, que sería menos 2/5. Listo, estuvo la multiplicación del primer término. Vamos al segundo término. Entonces cogemos el exponente. El exponente es menos 4. Menos 4 baja a multiplicar el 8. Menos 4 por 8 da menos 32. X, y al exponente le restamos 1, entonces da menos 5. Y ya está, la derivada ya está hecha.
pero vamos a volver a usar esas dos propiedades, entonces vamos Pero bueno, quedaría 32x menos 4. en el exponente. Menos 3 en el exponente. Recuerda que como está negativo y le resto 1, se convierten en signos iguales. Ok. Entonces Ajá. queda menos 5, ¿no? Gracias. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a volver a usar esas dos propiedades. Observemos que, digamos, en el primer término, yo sé que esa X me va a quedar en el denominador. Esa X me va a quedar abajo. Y como me va a quedar en el denominador, entonces yo lo voy a poner junto con el 20. Tengo 20 X al cuadrado. Ahí dice X al cuadrado. Y ese 5 que tenemos dividiendo ese exponente se convierte en el índice de la raíz que tiene ese X cuadrado. O sea, raíz quinta. Ya convertir primero. El segundo pasa lo mismo. Que está negativo. Quiere decir que va a estar en el denominador. ¿Y cómo va a quedar el denominador? Pues X a la 5 ya queda positivo. Y ya está. Ahí quedó hecha la expresión. Bueno, espero que quede ahí claro. Quede más claro todavía. Bien, si están tomando apuntes para que tomen la nota. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En la clase pasada que vimos, en la primera que está reescribiendo la derivada, que queda el 9 arriba, dividido 20. Sí. En la clase pasada, supongamos que en vez de menos 2 sobre 5, era 2 positivo. Y acá tengo un ejemplo que quedaba el 9 con la raíz quinta de x a la 2 arriba y el 20 que solo al abajo. restarle 1, el exponente resultó ser positivo. Sí. Como en este caso el exponente resultó ser negativo, pues la raíz queda en el denominador. Si fuera positivo, entonces queda arriba. Quedaría con el 9, sí. 9 raíz quinta de x al cuadrado, sí. Listo. Entonces eso sí es bueno como anotarlo. Gracias, profe. Vale. Bueno, de pronto para que los demás tengan en cuenta, lo que me estaban preguntando era sobre este signo de acá. ¿Sí? Si ese signo es negativo, como en este caso, entonces al ser negativo, pues la raíz va a quedar abajo. Si ese signo es positivo, sucede que la raíz va a quedar arriba. Eso es como que básicamente la pregunta. Bueno, voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ahora, resulta que eso era lo que ya se había hecho. Resulta que hay varias reglas de derivación. Hay funciones que no se pueden derivar directamente, o hay expresiones que son un poco más complejas y entonces no se pueden derivar de una. Quiere decir que necesitamos una regla más grande. Esas reglas, entonces está la regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Entonces, la regla del producto dice lo siguiente. La regla del producto se utiliza cuando dos funciones se están multiplicando, f por g. Por ejemplo, ahí sería derivada del primero por el segundo más el primero por la derivación. Así. La función, la formulita dice, si yo tengo f y g, que son dos funciones, asumiendo f como primer función y g como segunda función, entonces uno dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo que les había tomado la semana anterior, pues eran de dos funciones polinomiales también. Algo como esto. Digamos que así. Si yo pongo esa función de esa forma, pues evidentemente los paréntesis me están indicando que hay una multiplicación.
Y como hay una multiplicación, directamente uno dice, pues el primer paréntesis es F y el segundo paréntesis es G. Es G. Eso sería en ese caso. Digamos que en ese caso es evidente. Para utilizar la fórmula que aparece allí, lo más conveniente es que nosotros hagamos el cálculo de cada término por separado. Es decir, yo voy a decir F es 3x cuadrado más 5. Y si ese es F, F prima. entonces la derivada, ¿quién es? 3 por Voy a dejar 2, el exponente a multiplicar, o sea, 2 por 3, 6x. 6x. Ese 2 le restamos 1, entonces quedó x a la 1, o sea, solo 6x. Y el 5, por ser una constante, la derivada es 0, o sea, se desaparece. Eso es f y f'. Ya. Hacemos lo mismo con el otro término. G es 2x más 3. Entonces G' es igual a la derivada de eso. Derivada de 2x, entonces 2. Cuando acompaña solo la x desaparece y me queda solamente 2. Y derivada de 3, 0, o sea, se desaparece. Quiere decir que ya, la derivada de 2x más 3 es simplemente 2. Ahora, vamos a usar la fórmula. Ahora sí, vamos a usar la fórmula. O sea, voy a decir quién es f' de x. La derivada de la función. Bueno, yo aquí voy a cambiar una letra. Voy a cambiar esta f azul para que no se confunda con la f que tengo ahí en verde. Voy a decir que esa f se llama h. Esa es la función h. Entonces, ahora sí. La derivada de la función h, o sea, h', ¿quién va a ser? Pues va a ser aplicar esto que tenemos ahí en el cuadrito rojito, esa fórmula. Observen ahí, dice f' por g. F' por g sería como hacer esta multiplicación. F' por g. Que sería 6x multiplicado por 2x más 3. Luego más, hay un más, y ese más es de la fórmula más f por g', y f por g' sería multiplicar estas dos de acá, la segunda diagonal. F por g' sería 3x al cuadrado más 5 multiplicado por g', que es 2. Ya, ahí yo apliqué la fórmula de derivación, o sea, la regla del producto, ya la apliqué. Pero esa expresión quedó por resolverse, porque tengo que multiplicar los valores de esos paréntesis con lo que tienen por fuera. Recuerden que la multiplicación de un término por un paréntesis es multiplicar cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, en ambos casos, ¿no? Algo así. Hay que multiplicar, entonces hagamos esa multiplicación. 6x por 2x, pues 6 por 2, 12, y x por x, x cuadrado. 6x por 3, 6 por 3, 18, y como solo tengo una x, pues me queda x. En el otro caso, 2 por 3x cuadrado, pues da 6x cuadrado. Observen que se conserva el signo más. Este también tiene signo más. Y 2 por 5, 10. ¿Listo? Ya solo me queda identificar cuáles son los términos semejantes. En este caso, los semejantes tenemos por acá el 12x cuadrado y el 6x cuadrado. Son los únicos semejantes porque en los otros, el otro es x y el otro es independiente, entonces no hay más. 12 más 6, 18x al cuadrado, más 18x más 10. Y esa sería la respuesta a la derivada del producto. Sí, ya no sé, que no hay una pregunta. nos cierra la sesión. Dígame. Ahí no sería 18. Pregúnteme cualquiera. Ahí no sería 18x a la 4. Ah, ya, aquí, a ver. Ahí. Sí. No, recuerda que los exponentes de las x se suman cuando estoy multiplicando. Por ejemplo, en este paso, observe este paso aquí que estoy encerrando. Ahí en ese que encerré en verde,
se multiplicaron, 6x por 2x. Cuando se multiplican los exponentes sí se suman, por eso dio x cuadrado. Pero en el paso en el que usted me indica, en el último, ahí lo que estoy haciendo es una suma, 12x cuadrado más 6x cuadrado. En la suma los exponentes se conservan, por eso se llaman términos semejantes. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, listo, profe. No, hay otra ¿Qué no se hacen más reglas de derivación? Por ¿Cómo? ejemplo, es multiplicar 2 por el 18 y solamente quedaría una X, restarle 1 al exponente. No, Que si hay más reglas. no, que si se deriva más. Ah, ya. No. Ahí uno podría, o sea, lo que hacemos con ese h', podríamos volver a derivar una función que ya está derivada. Eso sí se puede hacer. Y creo que ese concepto no lo mencioné la semana anterior. Supongamos que a mí me dicen, eso que tenemos ahí en el último rengloncito, esto que está acá, lo voy a subrayar, es la derivada que encontramos. Eso que subrayé ahí. Y entonces me dicen, vuélvalo a derivar. O sea, la segunda derivada. Eso sí se puede hacer. Claro que es que aquí así se ve. ¿Sí se ve? Sí. Por ejemplo, que me digan, ¿cuál es la segunda derivada? Observen que ahí ya pone uno, dos comitas. Sería H2'. Y corresponde a la segunda derivada. Pero eso no hay problema, porque es que sucede que la segunda derivada es aplicar la regla de bajar el exponente a multiplicar. Y si yo bajo el exponente a multiplicar, pues le resto 1 al exponente. Entonces yo bajo el 2 por 18. 36. Y le resto 1, entonces me queda x a la 1. Y en el siguiente término hago lo mismo. Bajo el exponente, que es 1 por 18, pues 18. Y le resto 1, entonces se desaparece la x. Y el 10, como está solito, pues se desaparece. Entonces ya tengo la segunda derivada. Y podría volver a aplicar la derivada, o sea, una tercera derivada. Pero la tercera derivada, ya ahí sin escribirla, sería 36. Queda 36. ¿Cierto? Y el resto se pierde. Y la cuarta derivada sería 0, y de ahí en adelante puedo derivar todas las veces que quiera, pero siempre va a dar 0. Entonces, ya. Bueno, voy a poner una pizarra. Voy a dejarles aquí un ejercicio. Como ya se nos va a cerrar, nos queda 6 minutos. 3 minutos. Ah, no, nos quedan 6. 6. 6 minutos. Claro, tenemos tiempo. Bueno, no, entonces voy a aprovechar esos 6 minutos para hacer otra cosa. Resulta que, lo voy a poner acá. A ver, ya le salió la pantalla de mi computador. Sí. Bien, vamos a buscar acá en internet derivadas de funciones. Resulta que si uno busca derivadas de funciones, aparecen muchas tablas. Por ejemplo, vamos a ver aquí en imágenes. Supongamos algo como esto. A ver. ¿Ven la tabla que tengo aquí en pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que esas tablitas pues me ayudan a mí para derivar muchas cosas. Por ahora nosotros solo hemos hecho la primera. La derivada de k es una constante, pues ya sabemos que eso va a dar 0. Sí. Eso ya lo sabemos. La segunda, la derivada de x es 1. Claro, porque el número que está al frente de la x es 1. Si fuese un número distinto de 1, pues uno le da ese número. Si uno tiene 3x, la derivada es 3. 5x, la derivada es 5. En otras palabras, la x se desaparece. En esta tablita hay un x a la p. Entonces dice que lo que se hace en la derivada es bajar el p al frente y a ese exponente restarle 1. Esas tres son las únicas que hemos mirado. Pero observen todas las que hay de ahí en adelante. Entonces está la derivada de un logaritmo, del logaritmo natural, de exponencial,
de una función. No, dejé así. Ay, Seno, no. coseno, tangente, cosecante. Bueno, son muchos. No, no. Es necesario que al menos reconozcan las derivadas del logaritmo exponencial y trigonométricas. Pero para eso lo único que vamos a hacer es mirar una tabla. Entonces, que esta tabla no me gustó. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra tabla. En PDF. Vamos a tener para el parcial, ¿cuánto tiempo? En el examen. Ah, esta está mejor. En el examen, no sé, por ahí 2 horas. 3. 3. Bueno, háganles esto. ¿Sí? Y hace falta. Les voy a poner este enlace ahí en el grupo para que ustedes descarguen ese archivo. Profe, ¿y con cuántas opciones? No, la verdad es que yo todavía no he pensado cómo voy a hacer ese examen, entonces no se afanen todavía por eso. Pues yo lo que tengo en mente es hacer el examen común y corriente y les pongo la imagen y ustedes van respondiendo desde la casa y a la hora o 2 horas me suben la respuesta, algo como eso. Por ahora tengo en mente hacerlo así. O sea que todavía no lo va a subir hoy, profe. Yo quería subirlo hoy, ¿cierto? No, sí. Sí, No, ya yo llegué. espero hacerlo ahorita, sí, no, espero que mañana ya ustedes tengan eso disponible. Sí. Bueno, no sé, ahorita charlamos sobre ese tema. Es que profe, sí. Bueno, acá miremos la tablita, sí, espero que la puedan descargar. Página 2, porque esto tiene... bueno, aquí hay ejemplos y todo. Está chévere este archivo. Página 2, necesito es que vean la página 2. Y aquí hay ejercicios. Y están con la respuesta. Bueno. Entonces, los voy a dejar ahí, ya se nos va a cortar. Entonces voy a cerrar la sesión de una vez. Mientras ustedes buscan, descarguen ese archivo y vamos mirando la página 2. Ahorita, en base a esa página 2, vamos a hacer otros ejercicios. ¿Listo? ¿Cómo? Que descarguen el archivo Sí. y... ¿Cuál era nuestro...? Bueno, descarguen el archivo y ya ahorita vuelvo y les paso otro enlace para que nos conectemos nuevamente. Ok. Bueno, pues. Ya. Listo, profe. Bueno.